En primer lugar, presidente, presidentes, senadoras y senadores, yo quisiera hacer una reflexión en relación al procedimiento que se ha seguido en esta importante, enorme reforma financiera. La reforma financiera tuvo como cámara de origen la Cámara de Diputados. El Senado de la República no la ha analizado ni discutido. Esta es la primera reunión de comisiones para analizar la reforma financiera y hoy mismo se quiere votar. Esto es prácticamente anular al Senado en todo el procedimiento parlamentario que debe de seguir una reforma como esta. El contenido, además, no es pequeño, es una reforma de las más grandes, la más grande de todas las presentadas. Además viene escrita en términos muy técnicos y para colmo, pues es una reforma compleja, no es un documento sencillo y a pesar de ello no se ha dado la oportunidad de su análisis colectivo, de una discusión temática, de contenidos, que pudiera decir esta es buena, esta es regular, esta es mala. Si yo aquí quisiera hacer un examen, les puedo asegurar que varios ni siquiera han leído el documento. Entonces me parece que en cuanto a procedimiento debiéramos ser más rigurosos con nosotros mismos y poder adentrarnos a los contenidos de una manera más responsable. Por el otro lado, en Cámara de Diputados hubo algunas reformas de forma. No entraron a fondo, hay pequeños cambios y prácticamente aquí se hace lo que ordena el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no está cumpliendo con su papel de revisar los documentos y de velar por el interés del país, no por lo que quiera un presidente o un secretario, por más importante e influyente que éste sea. Lo que nos debe de interesar a nosotros es que lo que votemos sea en beneficio del país. Esta reforma financiera generó todo tipo de expectativas. Era tratar de cambiar las reglas de funcionamiento del sistema financiero. El secretario de Hacienda se abocó en los medios de comunicación a presentarla como algo grandioso, como algo muy importante, y a la hora de leer no es más que el reforzamiento de lo mismo que tenemos actualmente y que el sector financiero es el sector tal vez el único que tiene unas ganancias superlativas prácticamente sin riesgo. En el propio diagnóstico del Poder Ejecutivo se ven, en la exposición de motivos, por ejemplo, se reconoce que el sector financiero es una área vital para el país, que es fuerte, que es estable, que ha funcionado como motor del crecimiento, muchas cuestiones que pudiéramos debatir. Pero lo que propone en el diagnóstico no se corresponde con las propuestas que presenta. Por ejemplo, habla en su diagnóstico de tener un sistema financiero altamente concentrado, como lo es. Tenemos solo 5 bancos grandes, el grueso de los demás son pequeños, no tienen una fuerza en el mercado financiero, y esta alta concentración no solamente no se corrige, sino que se refuerza. Además, habla de una extranjerización mal aplicada y que no ha dado resultados positivos. Habla de que los 3 grandes bancos extranjeros prácticamente no dan crédito y que los 2 grandes bancos mexicanos son los que sí están dando crédito, acompañando a las medianas empresas y a la hora de ver cuáles son las soluciones, es una extranjerización llevada al 100% a todo el sistema financiero sin discriminar. Igual entran las Afores, igual entra la banca de desarrollo, igual entran los fondos de fomento, igual se mete a todo como si, porque todo es sistema financiero, sin discriminar qué cosa es público, qué cosa es social, qué cosa es mercantil y puede entonces extranjerizarse. No hay límites para la extranjerización,
Si uno revisa todos los países de la OECD donde se inscribe México, México es el único país que tiene un sistema extranjerizado. Ningún país, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni Nueva Zelanda, ningún país tiene lo que se propone para México. Si uno ve hacia América Latina, donde también se inscribe México, en América Latina, estas potencias emergentes como Brasil, como Argentina, como otros, tienen un sistema de extranjerización financiera de no más del 25%. Si nos vamos hacia los tigres asiáticos, hacia las potencias emergentes en Asia, como son China o Rusia o la India, China tiene una extranjerización del 10%, Rusia del 2%, no, al revés, Rusia 10%, China 2%, la India 20%. Es decir, México sería el único país en el planeta que tenga un sistema financiero en manos de otro país. Y si es, como lo dice el gobierno, el sistema financiero es vital para el país, lo tiene que controlar el Estado mexicano y no gobiernos extranjeros como se propone en la iniciativa. Dentro de las fortalezas que menciona el Poder Ejecutivo de nuestro sistema financiero, podemos coincidir que es de una capitalización de más del 10% que establece incluso las reglas de Basilea. En México está del 15%, más alto que en cualquier parte del mundo. Pero ¿de qué sirve una capitalización sólida si no prestan los bancos? Y al hablar del grado de inclusión de la sociedad en los servicios financieros, nos vamos a que es muy exigua. No está recibiendo la sociedad créditos y tampoco las pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde está el crédito entonces? Pues está, y lo dice el gobierno federal con todas sus letras, está depositado en el mercado de valores, está en la especulación, está en la ganancia fácil, está donde no hay riesgo, está donde no se le necesita. Y en los documentos que presenta el Poder Ejecutivo, cuando habla de meter control y le da facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ésta pueda establecer límites a las operaciones con valores y para poder incrementar el portafolio de créditos a la esfera productiva, lo deja esta facultad como opcional, como temporal y como una facultad discrecional. No establece en la ley una facultad categórica que limite las operaciones en el mercado de valores. Y si no se limitan, entonces va a seguir todo el crédito volcado a depositarse al mercado de valores. Peor aún cuando se habla de la banca de desarrollo, de los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, dice el gobierno, en más del 50% el crédito está depositado en el mercado de valores, porque allá no hay riesgo, no hay lata, no hay asuntos de administración compleja. Y lo que proponen no es tampoco, en materia de desarrollo, de banca de desarrollo, tampoco es limitar que los créditos no se vayan al mercado de valores, sino se encaminen hacia la esfera productiva. Y la banca de desarrollo, que es complementaria, así lo ponen en la ley, debiera ser la banca del Estado la que regule, pero aquí se pone como una banca complementaria y debiera serlo, de que la banca privada esté atendiendo al sector privado, esté atendiendo las necesidades de la mediana, la gran empresa productiva, y lo que no atiende los bancos comerciales, pues lo debería de atender la banca de desarrollo. El campo mexicano está sin crédito, las micro y pequeñas empresas están sin crédito, la vivienda está sin crédito, está centralizada en 3 grandes acreditadas que, por cierto, fracasaron, y nos informan ahora un rescate de 43,000 millones de pesos de la Sociedad Hipotecaria Federal, etcétera. Y estos diagnósticos que presenta el gobierno se atienden solo como facultades discrecionales y temporales. Nosotros, como PRD, haremos
una propuesta técnica, pero que también se practica por el Banco de México para evitar que los depósitos tengan incentivos productivos, y eso lo debería ponerse en la Ley de Instituciones de Crédito y en Banca de Desarrollo. En otro tema, es decir, no se está obligando a canalizar los recursos a la esfera productiva, que es lo principal que argumentó el secretario de Hacienda al presentar esta reforma. También esta reforma financiera no se aprecia en ella una estrategia contra la expansión imprudente de los negocios bancarios de riesgo, y además se revienta el techo de 400,000 UDIs de recursos públicos para rescatar a los ahorradores. Se lleva al 100%, rompiendo este tope, lo cual habla de que si además se está flexibilizando las reglas de funcionamiento del sistema financiero, pues entonces va a haber una expansión imprudente de créditos en todo el sistema financiero que pueden llevar a causar riesgo sistémico, y el riesgo sistémico va a financiarse con recursos públicos. Y entonces se puede acudir otra vez a un FOBAPROA, pero ahora sería un FOBAPROA gigantesco, porque le están dando facultades amplias y discrecionales al Consejo de Estabilidad Bancaria, integrada por el Banjico, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el IPAB, para que ellos, de manera discrecional, y así se escribe en la ley, en forma discrecional, el Comité de Estabilidad Bancaria decidirá qué institución incurre en riesgo sistémico. Nosotros decimos, no debe de ser las propias autoridades las que decidan esto, debe de ser un órgano técnico al interior de nuestras instituciones las que revisen quién sí, quién no incurre en riesgo sistémico. Pero para colmo, las autoridades encargadas de evitar riesgo sistémico, es decir, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda, el IPAB, deberían de estar revisando los índices de capitalización, el cumplimiento de las reglas prudenciales, el buen uso de la aplicación de crédito, el hecho de que el portafolio de créditos cumpla con las reglas de la ley, que no haya créditos cruzados, que no haya créditos relacionados, que no haya créditos sin garantías, que no haya créditos pues discrecionales que pongan en riesgo a los bancos, y luego entonces estos incurran en riesgo sistémico. Todo eso no está escrito en las leyes que se presentan, y lo poco que hay lo flexibilizan para que quede a discreción de el Comité de Estabilidad Bancaria quien lo decrete. Pero estos órganos del Estado o del gobierno encargados de evitar el riesgo sistémico, en la propia ley se les dispensa la responsabilidad. Se escribe con toda claridad: los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Bancaria y el IPAB, y los respectivos integrantes de las juntas de gobierno no serán responsables de las pérdidas que puedan sufrir la banca múltiple derivadas por su insolvencia, etcétera. Es decir, los encargados de que no entren en insolvencia son declarados en la ley no responsables de lo que se les decreta que son responsables, y además se les pone en la ley algo muy contradictorio con lo que acabamos de aprobar o votar en la reforma hacendaria, que se ponen salarios de valor de mercado. Aquí en el Senado de la República hubo quienes negociaron con la Secretaría de Hacienda para decir que las estructuras administrativas del gobierno federal deben de acotarse al menos un 5%, porque no debe de haber un gasto superfluo, no debe de haber aumento a los salarios de los altos funcionarios. Allá en la Cámara de Diputados, en la discusión del presupuesto, se dijo que porque el gobierno proponía aumento de salarios para todos los altos mandos, y lo que acordó la Cámara de Diputados no es solamente no autorizar ese artículo que pedía el Ejecutivo, sino hasta redujeron los salarios de los altos mandos. Y esta reforma financiera pide
que se aumenten a valor de mercado los salarios, no de todos, ¿de quiénes? De la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del IPAB. Bueno, entonces lo que por un lado no ganan, por el otro lado lo meten, y es un engaño. Pero hay que decir que los servidores públicos que estoy mencionando tienen las pensiones más privilegiadas del mundo. Tienen al retirarse pensiones semejantes a los de los ministros de la Suprema Corte. Al retirarse, todos estos servidores públicos, en sus propias reglas, van a ser, cuando terminen su gestión, despedidos con pensiones de oro. Y entonces, ¿para qué quieren tantos aumentos salariales si además no se hacen responsables de los actos que están marcados para ellos en la ley? Está el tema enorme de la liquidación bancaria. El auditor Michael McKay, si uno lee con cuidado sus documentos, concluye que la creación de hospitales bancarios, este asunto de que el gobierno intervenga a los bancos, los debe de intervenir, pero por un tiempo finito, determinado y corto. En Estados Unidos, las intervenciones bancarias son de un fin de semana. En Lehman Brothers se decidió de viernes a lunes. Y aquí se está alargando a 2 años una liquidación bancaria. Le pediría al senador Penchina, si le dan risa mis palabras, cada una de las cosas que digo las puedo sostener en el momento en que a usted quiera, porque parece que estoy diciendo cosas de causar risa, y de verdad que el Lehman Brothers en Estados Unidos se decidió intervenirlo un viernes y para el lunes estaba resuelto. ¿Por qué? Y Lehman Brothers es uno de los bancos más grandes del mundo. Si se puede con un banco gigante, ¿por qué no se va a poder con los bancos que tenemos aquí? ¿Para qué entonces alargar una resolución, una liquidación bancaria a 2 años? Actualmente está a 6 meses, con posibilidades de repetir el periodo y alargarse hasta 1 año. La verdad, son cosas que llaman mucho la atención, a pensar que entonces van a intervenir bancos para volverse en banqueros y llevarse todo el recurso público que se pueda a través del mecanismo de liquidaciones bancarias. Este es el tema de la transparencia y rendición de cuentas y las sanciones. El gobierno está proponiendo sanciones muy leves para cuando se incurre en la opacidad y en otras cuestiones muy delicadas. Ya se verá en la votación en lo particular. Yo quisiera hablar de estos temas, pero no está en la ley, por ejemplo, que los bancos deban ir a enlistarse en la bolsa de valores para ser transparentes, que sería lo mejor para poder saber cómo están los estados financieros de los bancos. Para irme más rápido, tenemos muchísimas propuestas que hacer en relación a la capitalización bancaria, en relación a los bancos extranjeros, en relación a los suplementos, al suplemento de conservación de capital. El tema de riesgo sistémico y socialización de pérdidas tal vez sea el tema más importante de la Ley de Instituciones de Crédito. En el tema que estoy hablando de riesgo sistémico y socialización de pérdidas, prácticamente se está flexibilizando para que se pueda dar nuevos rescates que minaron ya con el FOBAPROA drásticamente el presupuesto, y ahora en el artículo 29 bis 6 se formalizan las nuevas facultades donde prácticamente se va a determinar las acciones de rescate bancario a través de un banco puente que, por cierto, en la ley no lo llaman por su nombre, lo mencionan en la exposición de motivos. Deberían de llamarle por su nombre también en la ley, porque este banco puente que va a estar al interior del IPAB se va a encargar de hacer los rescates, los chiquitos, los medianos y los grandotes, y debería de haber criterios que no están escritos en esta ley. Hay que decir, los premios Nobel como Joseph Stiglitz o Paul Krugman o George Akerlof, perdón mi pronunciación, y tenemos aquí sus libros si los quieren leer y ver, o Sheila Bair
Blair, que fue la directora general del IPAP de Estados Unidos, gente como es de esta talla, están proponiendo que no haya rescates a los grandes bancos, que los grandes bancos tienen las posibilidades por sí solos de salir adelante y de autorregularse, que los recursos públicos no deben de fluir a los grandes bancos solamente a donde sea indispensable, siempre y cuando se trate de pequeños o medianas instituciones. En el tema de conflictos de interés, se adentran al tema, pero nunca llegan a resolver el problema que hoy tiene México, donde a veces se les ven como directores o secretarios de Hacienda y luego ya son directores de Banamex y luego son directores de Banamex y llegan acá como subsecretarios de Hacienda, etcétera. Esto que le llamo yo rápidamente puertas giratorias, un día están en el Ejecutivo, luego en los bancos y se van turnando las puertas para estar en un lado o en el otro, violando también nuestras normas porque se llevan información estratégica del Estado a otros lugares, poniendo en riesgo información estratégica de nuestros bancos. Son 34 leyes, son 128 temas. Yo he reservado 60 temas y digo temas porque, por ejemplo, un tema como lo es el aumento de salarios a los altos funcionarios a valor de mercado, se mete en 10 leyes. Entonces pareciera que son muchas reservas, pero es un solo tema, pero que se aborda en prácticamente la ley de banca de desarrollo o la ley de instituciones de crédito en el capítulo correspondiente a banca de desarrollo y en todos los bancos de desarrollo. Lo mismo, cuando se habla de extranjerización, como lo están llevando a todo el sistema financiero, no son muchos temas, no son 35 temas, es uno solo, pero llevado a 35 instituciones. Se lleva a las AFORES, se lleva a la extranjerización, a las afianzadoras, a todo el sistema financiero, para abreviar. Está el tema de concursos mercantiles, donde prácticamente se criminaliza a los usuarios de la banca, se van a unas sanciones durísimas a los deudores, cuando el propio subsecretario de Hacienda en su comparecencia dijo que solo el 2.8% de los deudores son los que no han pagado. Es decir, la inmensa mayoría de los acreditados paga sus créditos. Si son tan poquitos los que no pagan, ¿por qué ponen sanciones tan extremas al grado de volverlos cuasi delincuentes y se les arraigan sus personas y se les confiscan sus bienes? Hay otro apartado muy delicado que se ve en la ley de agrupaciones financieras, donde las agrupaciones financieras, me estoy refiriendo a grupos financieros, un tema que debemos de resolver son los créditos relacionados. Y aquí no solamente ni siquiera se regulan, sino se admiten de una manera muy discrecional. Se socializan, por lo tanto, las pérdidas, se aumenta la concentración financiera y se aumenta el riesgo sistémico. Hay también el papel de las subcontroladoras. Las subcontroladoras, que redactado como está, pareciera que se trata de empresas que van a hacer servicios o bienes y servicios, como todo mundo necesitamos. El propio Senado de la República requiere empresas para brindar servicios o bienes, pero en el caso de los bancos están prácticamente convirtiendo empresas que forman parte del grupo financiero, las ven como prestadoras de servicios y no lo son parte del grupo financiero, y esto es para simular que no es tan grande, cuando en realidad lo que están haciendo a través de las subcontroladoras son grupos financieros gigantescos. Y luego anulan algo que hoy existe en la ley, que es algo bien importante, que es las valuadoras, las que evalúan a las sociedades controladoras. Hoy día hay sociedades controladoras que evalúan
a el resto de las sociedades. Hoy día las fusionan y prácticamente van a ser juez y parte. La propia sociedad controladora va a ser valuadora o evaluadora y todo va a quedar en casa. ¿Quién se va a decir a sí mismo que comete delitos financieros? Pues no. Y hoy día son dos cosas separadas y una permite controlar a la otra o supervisar a la otra. Nos dice el gobierno que ahora esa supervisión la va a hacer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí, solo que en la ley de instituciones de crédito están anulando las facultades de la Secretaría de la Función Pública y están anulando la posibilidad de hacer auditorías a los bancos y dejan solamente a la Auditoría Superior de la Federación, pero la Auditoría Superior de la Federación no puede auditar en tiempo real, que es cuando se puede suspender o detener o prevenir un riesgo sistémico o una actividad ilegal en los bancos. Se va a 2 años después, como dijera Keynes, en el futuro todos estamos muertos. Y la verdad están presentándose muchos temas, de verdad, insisto que el método que se ocupó para analizar esta ley es completamente incorrecto. Son 13 paquetes de iniciativas. Debimos haber discutido primero paquete por paquete, tema por tema, para ver dónde está lo positivo de la ley, dónde está lo que pudiera cambiarse, dónde está lo inaceptable de estas leyes, pero como todo está en la ley del ganso, o sea, todo de junto, todo amontonado, no se permite hablar ni bien a fondo, ni de un tema, ni de otro, ni de otro. Y son más de 100 y tantos temas importantísimos que debiéramos estar analizando todos. Ya no hablo del tema de otros temas que vinieron aquí los exponentes, lo de las SOFOMES, lo de las SOFOLES, todo el tema gravísimo también que es, ¿cómo se llama? El de la rebursatilización de la deuda, el endeudamiento de los estados y los municipios por parte de las bancas privadas, etcétera. Yo creo que esta ley es una mina de oro para la élite financiera, no para todos. No hay medidas, por ejemplo, para ayudar, para beneficiar a los pequeños y medianos, de las pequeñas y medianas instituciones de crédito, entre muchas otras cosas. Yo quisiera decir que mi voto será en contra. El grupo parlamentario del PRD aún no ha discutido su voto. Hoy debería de darse un voto en abstención. Insisto, el mío va a ser en contra, pero debe de darse en abstención hasta en tanto el grupo parlamentario no discuta su voto. Yo, en respeto de mis compañeros que dictaminan también estas leyes, en respeto a ellos, yo voy a sostener un acuerdo de hoy, votar en abstención, aunque estoy fervientemente convencida de la importancia que tiene de que este Senado discuta estos temas a profundidad y de que en general son más las cosas negativas que las positivas y que debiera votarse en contra. Es cuanto, presidente.